A finales de 1943, los bombarderos estadounidenses que entraban en espacio aéreo alemán se encontraron con un nuevo caza pesado que les plantaba cara con un aire desafiante. Bienvenidos a Hangar 10. Mi nombre es Emanuel. Acompáñeme en este video a descubrir la historia del ME-410. Recordá suscribirte al canal si todavía no lo hiciste. Es gratis y me ayudas un montón con el crecimiento del canal. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes intentaron introducir una nueva clase de avión multipropósito, llamado Zerstorer, término que deriva de la marina y que significa destructor. El primer avión de esta clase fue el Bf-110, pero que pronto comenzó a mostrar sus limitaciones, por lo que se desarrolló el ME-210 como su sustituto. Si bien el ME-210 presentaba muchas innovaciones para su época, también poseía numerosos defectos, lo que no le permitió sustituir a su predecesor completamente. No vamos a entrar en demasiados detalles sobre la historia del ME-210 aquí, porque el avión ya tiene su propio video en el canal. Si quieres verlo, te dejo el enlace acá arriba. El RLM no estaba satisfecho con el desempeño del ME-210, por lo que la compañía Messerschmitt siguió trabajando en la corrección de los defectos del aparato. En un primer momento, introdujeron varias mejoras y adaptaciones. El avión resultante sería llamado ME-310, pero finalmente este proyecto nunca llegó a concretarse. Finalmente, se tomó el diseño del ME-210 con algunas de las mejoras del ME-310. Se le añadió un significativo número de modificaciones y mejoras, lo que dio como resultado un nuevo avión, denominado ME-410, apodado Hornisse, avispón en alemán. Entre las modificaciones más importantes, podemos mencionar el alargamiento del fuselaje para erradicar la oscilación en vuelo, la modificación del ala, que en esta gráfica es claramente visible, lo que nos ayuda a distinguir al ME-210 del ME-410. Los frenos de aire se reubicaron desde el centro del ala a la sección exterior para detener la interferencia con el flujo de aire sobre los elevadores, y se agregó otro balance de elevador. Se instalaron slats de borde de ataque para reducir la velocidad de pérdida y se introdujo un sistema automático de recuperación de inmersión. Pero una de las diferencias más sobresalientes del ME-410 respecto de su predecesor era que venía equipado con el nuevo motor DB603 que podía proporcionar una potencia de 1726 HP. El 18 de agosto de 1942 se realizó un vuelo de pruebas de un ME-210 modificado y con el nuevo motor, que demostró características de manejo muy buenas, por lo que se le dio luz verde al proyecto, y fue a partir de ese momento que se decidió llamárselo ME-410 con el fin de borrar el legado del fallido ME-210. Se comenzó con la modificación de los fuselajes que ya estaban en fase de producción como ME-210 para reconvertirlos en ME-410. Pero debido a retrasos, no pudieron entregarse hasta 1943. Para poder incrementar la producción de los ME-410, se tuvo que reducir la producción de los Do-217 y Ju-188. El ME-410, como Zerstorer, debía ser capaz de servir como interceptor, caza pesado, bombardero rápido y bombardero en picado. En su variante A1, poseía una velocidad máxima de 624 km por hora, aunque con una carga máxima de combustible, bombas y munición se reducía para 575 km por hora a 6.300 metros. Tenía una velocidad de inmersión máxima teórica de 650 km por hora a bajo nivel. Los aviones de bombardeo en picado, a diferencia de un bombardero convencional, pueden apuntar con mayor precisión a sus objetivos al lanzar las bombas. El problema es que al realizar picados tan pronunciados, el aparato suele alcanzar altas velocidades, lo que puede generar fuerzas que dañen la estructura del aparato, sobre todo al momento de soltar las bombas y tener que nivelar el avión. Para esto, los bombarderos en picado
tenían una estructura más reforzada que los aviones convencionales y además utilizaban frenos de picado que ayudaban a disminuir la velocidad durante el picado y por ende dan más tiempo al piloto para poder apuntar las bombas. El ME-410 tenía frenos de picado que se guardaban dentro del ala para evitar producir arrastres aerodinámicos cuando no era utilizado, a diferencia de otros aviones que los llevaban en la parte externa del fuselaje, como el Junker 88 y el Stuka. Con el peso máximo, tenía una autonomía de 1.350 km y un techo de vuelo de 8.400 metros, aunque este podía extenderse hasta los 10.000 metros sin bombas. Venía armado con dos ametralladoras de 7,9 mm y dos cañones de 20 mm en el morro, más dos ametralladoras defensivas de 13 mm en los laterales del fuselaje, controladas de forma remota por el artillero trasero. El deseo de algunos planificadores alemanes era que el avión pudiera ser utilizado como bombardero contra Gran Bretaña, capaz de atacar en incursiones diurnas rápidas sobre objetivos específicos y precisos, así como en ataques nocturnos contra aeródromos de bombarderos enemigos. Sin embargo, no resultó el avión ideal para ese trabajo. Primero, porque no contaba con un visor para bombardeo horizontal, y en segundo lugar, porque en su bodega interna solo podía acomodar dos bombas de 500 kilos de fragmentación, que eran más estrechas, pero al querer cargar dos bombas de alto poder explosivo SC-500 de 500 kilos, estas no entraban en la bodega, por lo que debía volar con las compuertas de la bahía de bombas ligeramente abierta, lo que afectaba negativamente su rendimiento. Por lo tanto, solo podía transportar 250 kilos de artillería, al menos en la bodega interna. Existieron diferentes subvariantes que en muchas ocasiones eran kits que podían intercambiarse para cambiar la función del aparato. Por ejemplo, en la subvariante U1 llevaba cámaras para el fotorreconocimiento. También existió una subvariante de caza pesado llamada U2, a la cual se le podía realizar una adaptación en la que se colocaban dos cañones de 20 mm en las bodegas de bombas. Pero quizás una de las más impresionantes fue la subvariante U4, la cual llevaba un cañón de 50 mm BK5, que era una adaptación del cañón que equipaba el tanque Panzer III. Si bien solo podía albergar 21 proyectiles, el impacto de unos pocos de estos contra un bombardero bastaba para hacerlo estallar en pedazos. Además, este cañón le permitiría abrir fuego contra sus objetivos desde una distancia de más de 900 metros, lo que lo mantenía lejos del fuego defensivo de los bombarderos. También existieron otras versiones, como la mejorada Serie B, que también tenía sus subvariantes que eran similares a las de la Serie A, como las U2 y U4. En previsión de que los americanos pudieran desplegar los bombarderos B-29 en Europa, se planeó una versión de un solo asiento, prescindiendo del armamento defensivo para que pudiera alcanzar con mayor rapidez las altas cotas de estos aviones. También se intentó desarrollar una versión de caza nocturno, pero esta versión no prosperó. Para mediados de 1943, el líder de Alemania quería tomar represalias contra Gran Bretaña por los bombardeos sobre el territorio del Reich, por lo que se reunió una fuerza de bombarderos en Francia. Los ME-410 serían empleados como bombarderos rápidos y difíciles de interceptar, aunque su capacidad de carga de bombas era limitada. Estas incursiones se llevaron a cabo mayormente durante la noche contra diferentes ciudades inglesas, puertos y aeródromos. También se aprovechaban los momentos en los que los bombarderos nocturnos británicos volvían a sus bases luego de las misiones, para interceptarlos y provocarles baja en donde se sentían más seguros. Además, el ligero parecido entre el ME-410 con el Mosquito británico hacía que los artilleros lo pensaran dos veces antes de abrir fuego. Los ataques rápidos alemanes habían hecho que los británicos desplegaran un gran número de mosquitos nocturnos para interceptarlos. Las ciudades fueron progresivamente mejorando sus armas antiaéreas y los reflectores perfeccionaron su táctica a tal punto que los tripulantes de los ME-410 no les hacía falta encender sus linternas para ver los mapas. Si bien consiguieron varios éxitos durante este periodo,
fueron poco más que una molestia para los británicos, mientras que para la propia Luftwaffe fue más caro el precio a pagar, ya que perdieron varias tripulaciones bien entrenadas. Además, las unidades de ME-410 desplegadas en Francia pronto se volvieron objetivos de los bombarderos aliados, destruyendo o dañando varios aparatos en el suelo. Tras el desembarco aliado en las playas de Normandía, los ME-410 realizaron misiones de reconocimiento armado nocturno, en las que siempre que tenían oportunidad atacaban a las fuerzas terrestres del enemigo o sus aeródromos avanzados. Algunas unidades también fueron desplegadas en Italia para realizar mayormente tareas de fotorreconocimiento, pero debido a la superioridad aérea aliada en el Mediterráneo, eran presas fáciles para los cazas aliados. El 22 de noviembre, el ME-410, pilotado por el Oberstleutnant Stubb, volvía de una misión de fotorreconocimiento cuando, tras cometer un error de navegación, aterrizó en Salerno. Tanto el piloto como el artillero no se percataron de que los aviones estacionados en el aeródromo eran aliados. La artillería antiaérea del aeródromo abrió fuego brevemente contra ellos, pero pronto cesó. Tras esto, la tripulación descubrió su error, por lo que al final de la pista hicieron girar rápidamente su aeronave para emprender nuevamente la carrera de despegue, pero un camión 15 CWT con 2 oficiales de la RAF pronto se colocó en la trayectoria de la aeronave. El piloto intentó evadirlo, pero las rápidas maniobras del camión se lo impidieron. Uno de los oficiales saltó del camión y apuntó a los tripulantes con su automática, tras lo cual el artillero se bajó del avión, pero el piloto seguía intentando escapar, por lo que el oficial de la RAF se subió al asiento del artillero y le ordenó al piloto apagar los motores, a lo que accedió solo después de sentir la presión de la automática sobre su cuello. Gracias a esto, los británicos pudieron hacerse con una aeronave intacta, la cual fue enviada a Inglaterra para realizarle pruebas. Sin duda, uno de los papeles más conocidos del ME-410 fue el de interceptor de bombarderos pesados. No todos los pilotos a los que se les asignó esta aeronave estaban muy contentos. Pese a que era más rápido que el Bf-110, no contaba con la maniobrabilidad ni con la capacidad de absorber daño de este último. Además, era más difícil saltar desde su cabina cuando el avión era alcanzado por fuego enemigo y se incendiaba. Hermann Göring sostenía que era el aparato ideal para interceptar bombarderos cuando estos no contaban con cazas de escolta, debido a su gran autonomía y alta velocidad. En realidad, la única ventaja que el ME-410 tenía respecto de los cazas convencionales como el Focke-Wulf 190 o el Bf-109 era que podía ser capaz de llevar armamento más pesado. Uno de los armamentos probados en este avión fue el de los lanzacohetes Nebelwerfer 42 bajo las alas. La idea de estos cohetes era la de provocar grandes explosiones entre las formaciones de bombarderos, obligándolos a dispersarse para romper las cajas defensivas que formaban al volar juntos. Aunque si bien es cierto que cazas monomotores también podían llevarlo bajo las alas, se experimentó en colocar un tambor giratorio con los lanzacohetes dentro de la bodega de bombas del ME-410, aunque esto resultó demasiado peligroso para el propio avión y finalmente fue abandonado. Pero la velocidad de estos cohetes era tan lenta que debían ser apuntados unos 60 metros por delante de los bombarderos. Además, en la práctica, pese a las explosiones de los cohetes, los bombarderos continuaban volando en formaciones cerradas. Otra de las armas utilizadas por los ME-410 fue el antes mencionado cañón BK-5. El problema con este tipo de arma en un avión era que hubo que desarrollar un sistema especial de carga automática. Además, se tuvo que instalar un sistema de amortiguación hidroneumática para absorber el enorme retroceso del arma al disparar. Se tuvo que implementar un sistema para que la calefacción de la cabina pudiera llegar hasta el arma y evitar el congelamiento de la misma en estas alturas, donde las temperaturas pueden llegar a menos de 20 grados bajo cero. Como si todo esto fuera poco, la cadencia de disparo del arma era muy baja y solo podía transportar 21 proyectiles, por lo que cada disparo debía contar. Para ello, era necesario que el avión se mantuviera en vuelo recto y estable durante un buen rato para poder apuntar con precisión el arma. A algunos expertos como Adolf Galland
les parecía más práctico utilizar otro tipo de arma de menor calibre, pero con mejor cadencia de disparo, como el cañón MK-103 de 30 milímetros. Pero el líder alemán había quedado asombrado tras haber visto una demostración del ME-410 con el cañón de 50 milímetros. Ordenó que el modelo pronto fuera desplegado en la defensa del Reich, alegando que sería la columna vertebral de la defensa aérea de Alemania. Y claro está, ¿quién iba a contradecir al líder? La realidad que experimentaron los pilotos fue muy diferente a lo que decían la teoría de los manuales. Las armas solían atascarse tras unos pocos disparos y no soportaban la fuerza G de los combates. Además, a los pilotos se les hacía imposible hacer blanco a 900 metros, como se indicaba. Por el contrario, para tener verdaderas chances de éxito, debían acercarse a al menos 400 metros de los bombarderos, lo que los exponía al fuego defensivo de estos. Este tipo de arma fue utilizada entre febrero y agosto de 1944, pero para ese momento las formaciones de bombarderos ya venían escoltados por cazas. A los ME-410 más lentos por el exceso de peso, les fue imposible escapar de los cazas. Si bien se registraron algunos derribos de bombarderos con el cañón BK-5, los pilotos solo tenían chance de hacer una sola pasada sobre la formación de bombarderos enemigos, antes de tener que adoptar maniobras defensivas para escapar de los cazas. Las pérdidas de ME-410 en esta etapa superaban a las victorias obtenidas. En vista de esto, las unidades equipadas con Cerzorer fueron progresivamente reequipadas con cazas monomotores a partir de julio de 1944. La fabricación del ME-410 cesó en favor de producir otros modelos más necesarios en aquella etapa del conflicto. Hasta ese momento se habían producido unos 1.189 aparatos. Años después de la guerra, el general Joseph Hamhuber escribió los siguientes comentarios sobre el ME-210 y ME-410. Se gastaron años de esfuerzo infructuoso tratando de mejorar estos modelos, y mientras tanto, perdimos la oportunidad de desarrollar, con el tiempo, la única máquina que poseía todas las cualidades necesarias, el ME-262. Espero que hayan disfrutado de este video. Si fue así, compártalo y suscríbanse para más contenido como este. ¡Hasta un próximo video!